Reciban muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesús. Hoy nos toca hablar acerca del tema del enojo y el énfasis al cual queremos perseguir justamente es el siguiente. Cuanto más evitemos que el enojo nos invada, mejor será para nosotros. ¿Por qué? Porque nos dará tiempo para con sensatez tomar las decisiones que probablemente sean más correctas. No es lo mismo tomar una decisión cuando estoy enojado, cuando la ira está apoderándose de mí, que cuando tengo la mente más serena. Esto me ayuda a reflexionar, a pensar y no apresurarme a la hora de querer tomar una decisión, sobre todo que es importante. Cuenta la historia de un niño que iba a cumplir en fechas próximas, creo que la mayoría de edad, si mal no me acuerdo, y el padre le dijo: hijo mío, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a conceder. Y el niño le dijo a su padre sin pensarlo dos veces: yo necesito un carro de estos que están de moda para que cuando yo esté conduciéndolo mis amigos me vean y se queden ahí asombrados y con toda la envidia. Llegó el día de los cumpleaños, llegó el padre con el sobre y el niño, al verle, le preguntó: pero padre, ¿cuál fue nuestro acuerdo? Y el padre no respondió, tenía un sobre en la mano, y el hijo se enfadó tanto. Y el padre: mira, antes de que empieces a permitir que la cólera te invada, coge el sobre. El chico cogió el sobre y no se molestó en abrirlo. Lo echó y se fue. No quiso saber nada más de su padre. El padre falleció y pasaron años y años y años. Cuando el chico volvió al lugar, encontró el sobre ahí ya con tanta telaraña, tanto polvo, y se animó a abrirlo. Al abrirlo encontró las llaves del vehículo y una nota que decía: mira, este es el regalo que yo te había prometido. De ser que este chico hubiese prestado atención, hubiese por lo menos invertido aunque un minuto de su vida para abrir el sobre, habría encontrado las llaves de su vehículo. Pero no, él tenía en mente el vehículo quería sus llaves, que no miró más allá, se dejó llevar por la ira y perdió dos cosas: el vehículo y también la amistad con su padre. Eso nos lleva a la historia que nos toca en el día de hoy: Moisés y su enojo. Y muy bien, la historia de Moisés la encontramos en el libro de Éxodo. Desde el capítulo 1 más o menos nos hablan de cuál fue la situación que se encontraba el pueblo judío, cómo se introdujo a Egipto. Y para los que lo lean, se darán cuenta de que fue gracias a José. José hizo grandes cosas para el pueblo. Gracias al Señor pudo revelar la visión que tuvo Faraón en esos tiempos, y esto les ayudó a fin de que pudiesen preparar todo para que cuando llegasen los 7 años de escasez y de crisis pudiesen estar con el alimento suficiente para hacer frente a esta situación. Y como se cumplió, Faraón reconoció que verdaderamente Dios es Dios y que estaba operando a través de José, y él tuvo ciertos privilegios en el pueblo de Egipto. ¿Y qué pasó? Al final llegaron la familia de José, vivieron de una manera totalmente cómoda, pero pasó el tiempo, José murió, este faraón falleció y se levantó otro que le dio igual. ¿Por qué? Porque José no era egipcio a fin de cuentas, y su pueblo estaba creciendo y creciendo, y esto era como una amenaza para el pueblo egipcio, y tenían que tomar medidas, y no lo pensaron dos veces. Los hombres eran de amenaza, pero de una gran amenaza, por lo que todo hombre que tenía que nacer tenían que
quitarle la vida. En cambio, si es una mujer, la mujer se puede dominar fácilmente, no tiene tanta fuerza física. No, esa es la idea. Así que si un hebreo judío tenía una hija, esa hija por lo menos podía vivir, pero si era un varón tenían que matarle, y Moisés fue varón. Nació y sus padres le escondieron durante 3 meses, pero es que no podían seguir ocultándolo. Y había una ley que lo decía, no claramente, que cualquier hijo varón que nacía de los hebreos tenía que ser echado al río. Pero el Señor estaba en control de la vida de Moisés, porque tenía un propósito y unos planes totalmente enmarcados. Y al final los padres se las ingeniaron, pusieron al niño en una canasta y llegó a la hija de Faraón, y bueno, finalmente el chico no creció como parte de la familia real. Creció, y yo sé, no atendiendo a lo que nos relata la Biblia, que en su momento llegó a enterarse de que verdaderamente él era parte del pueblo que estaba siendo oprimido. Le contaron la historia y esto le animó, le motivó. Él supo que no era egipcio al 100%, que había sido adoptado y que su pueblo estaba siendo esclavizado. Eso nos lleva al capítulo 2, y el texto que nos toca exactamente en este día se encuentra en el capítulo 2, desde el versículo 11 hasta el 15. Dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Algunos podrían querer justificarle a Moisés: no, pero hizo lo correcto, vio una injusticia e intervino a fin de que sus hermanos hebreos pudiesen librarse ya. Pero ante las injusticias se nos recomienda tener calma, tener paz y tomar las decisiones que sean correctas. No tenemos que precipitarnos. Cuando estamos con ira, muchas de las veces no lo pensamos 2 veces. Lo primero que se nos entra en la cabeza es lo que queremos ejecutar, y esto es un problema. La ira tiene esta cualidad. Actuamos llevados, ¿no?, por ella, pero si después nos calmamos y empezamos a analizar las acciones que tuvimos, podríamos darnos cuenta de que de haberlo pensado 2 veces, habríamos tomado posiblemente otras soluciones. La única solución que tenía Moisés no era matar a este guardia que le estaba oprimiendo a estos trabajadores hebreos. Podía buscar alguna que otra solución, pero eso es lo que le vino. ¿Por qué? Porque estaba irado, veía una injusticia y quiso actuar sin pensarlo 2 veces. En Santiago, en la carta de Santiago, leemos lo siguiente. Santiago capítulo 1, versículo 19 y 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí la importancia, ¿no? Tardo
para airarse. Hay que pensártelo 2 veces. Y me encanta porque en otras versiones de la Biblia leemos en el versículo 20 lo siguiente. Por ejemplo, tenemos la versión Dios habla hoy y nos dice, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. La Nueva Versión Internacional dice, porque la ira humana no produce lo que Dios desea. Esa no era la voluntad de Dios para la vida de Moisés. Y no es la voluntad de Dios para nuestras vidas el que nos apresuremos y no permitamos que la sensatez tome control de nosotros y nos permita así mirar cuál es la opción correcta ante ciertas situaciones. Moisés metió la pata y cuando se dio cuenta de que empezó a correr en medio de los hebreos lo que había sucedido con él, y luego encontró a 2 hebreos ahí en su pugna queriendo ser como un buen moralista, le dijeron, mira, tú no tienes la capacidad moral para venir a hablarnos aquí o darnos lecciones de vida. Sabemos lo que tú hiciste, tú mataste a alguien. Y esta vergüenza y el hecho de que Faraón se enteró acerca de lo que Moisés hizo, no le quedó de otra que huir. Nos damos cuenta, tomó esta decisión y llegó la consecuencia. Tuvo que escaparse para poder salvar su vida. Así que, ¿qué es lo que la Biblia nos pide? ¿Qué es lo que nos recomienda? Necesitamos un versus. Si se habla de ira, que muchas de las veces cuando leemos en la Biblia, la alusión que se hace es totalmente negativa para nosotros los humanos, no se nos recomienda. Lo contrario de la ira, y que es lo que el Señor quiere para cada uno de sus hijos, para la humanidad, es el dominio propio. Vamos a controlar nuestros deseos, vamos a controlar nuestros impulsos. Moisés no lo hizo y vimos la consecuencia. El chico de la historia que les conté no controló su ira, no se refrenó y vimos la consecuencia. Por lo que en Proverbios 16:32, hablándonos acerca del dominio propio, que tiene que ver con el autocontrol, leemos Proverbios 16:32. Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Si yo soy una persona que no soy capaz de controlar mis deseos, mis pasiones, mis impulsos, por mucho que yo conquiste naciones, yo puedo llegar a perder, puedo llegar a perderlo absolutamente todo. ¿Por qué? Porque soy una persona muy impulsiva, me dejo llevar por la ira. Así que el consejo es, más vale ser paciente, tomar las cosas con calma, con muchísima calma. Y esto nos abrirá muchas puertas y cuando tomemos las decisiones lo haremos con una conciencia totalmente tranquila. Y luego Proverbios 29:11 dice, el necio o una persona que es imprudente, que no es prudente, da riendas sueltas a su ira. Cualquier cosa que le dicen ataca, cualquier cosa que ve no lo piensa 2 veces, da las riendas sueltas, que la ira haga lo que quiera con su vida, que le invada. Pero el sabio sabe dominarla. El sabio, cuando llega la ira, tiene esos ataques a fin de que la cólera empiece a obrar. Intenta dominarla, intenta calmarla. ¿Cuántas veces no hemos perdido grandes oportunidades? ¿Cuántas veces no hemos sacado de nuestras bocas palabras que son totalmente hirientes y que ofenden y dañan a las demás personas y que más tarde nos hemos arrepentido? Por lo que el consejo y la enseñanza para el día de hoy es este: ira no, evitémoslo a toda costa. Sensatez, calma, prudencia, dominio propio, autocontrol.
lo necesitamos para convivir con las personas. Y aquella persona, hablando de personas que le falte o no tenga la fuerza, yo quiero invitarla a que confíe en el Señor Jesucristo, porque Él da fuerzas al que está cansado, al débil le levanta. Aquella persona que está totalmente trabajada, que está harta de esforzarse, de buscar las soluciones por su propia cuenta y no encuentra esta solución que desea o ansía, el Señor Jesucristo es especialista para cambiar nuestras vidas, para darnos calma, para darnos paz, para levantarnos, para transformar nuestra forma de ser y de pensar. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones, y espero que a lo largo de esta semana el Señor siga hablando a nuestras vidas, no solamente bendiciendo a los niños y adolescentes, sino que también pueda tocar los corazones de cada padre o tutor. Lo necesitamos.